Hola, buenos días. En las últimas semanas han aparecido tres informes sobre el sistema educativo español. El informe PISA, correspondiente al año 2022, el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la Universidad Española y el informe de la Real Academia Española sobre la enseñanza de la lengua y la literatura. Analizarlos de forma conjunta nos va a permitir explorar diferentes regiones del sistema educativo español y sus problemas. Como siempre, nos centraremos en nuestro ámbito de estudio, que es la enseñanza de la lengua y la literatura, con ciertas incursiones por alusiones al ámbito de la didáctica. Por razones prácticas y para no alargarme en exceso, vamos a dividir este comentario en tres vídeos, uno para cada informe. Esto es reflexiones críticas y analizamos los análisis existentes sobre el sistema educativo español. Dale al me gusta si aprecias el contenido de este canal, suscríbete y comenzamos. Tanto PISA como CID o RAE ofrecen una información parcial sobre el estado del sistema educativo español. Los dos primeros son de tipo cuantitativo y el segundo es de tipo cualitativo. Curiosamente, todos han sido criticados precisamente por estos rasgos. A la RAE se le achaca el no cuantificar y el ser la manifestación de unas opiniones individuales, Ministerio Dixit, y a PISA y CID el cuantificar mal, cuantificar poco o cuantificar sesgadamente. Aquí para todos. Sin embargo, el mero hecho de tener un informe nos da algo concreto a lo que asirnos, bien sea unos índices de medida o la opinión de unos investigadores relevantes. Sobre esta base se puede discrepar, buscar medios alternativos de medida o continuar por la línea trazada, pero siempre sobre algo concreto. En ausencia de informes, la discusión educativa queda reducida a las meras opiniones personales, al ámbito del individuo y a la subjetividad, por lo que siempre hay que agradecer contar con algo a lo que asirse para que el debate pueda concretarse en hechos, hipótesis verificables o suposiciones comprobables. Dicho esto, es cierto que estas instituciones no son neutrales. Detrás de PISA se encuentra la OCDE, que no es precisamente una institución educativa, y el informe CID está avalado por muchas de las empresas del IBEX 35, entre otros socios. Por cierto, qué curioso este repentino interés de las entidades financieras por la educación, ¿no? A la RAE, por su parte, se le achaca su carácter conservador e inmovilista. Volveremos sobre estos puntos en cada uno de los tres vídeos. Todo lo dicho es cierto. A las fuerzas económicas les interesa la educación en tanto en cuanto forma a los futuros trabajadores del mañana, pero a mí me resulta mucho más llamativo que no existan informes alternativos impulsados desde la Unión Europea o desde el Ministerio de Educación con base pública y sin conflictos de intereses. Esto quiere decir que ante la dejación de funciones de las instituciones públicas, la iniciativa privada, vía fundaciones u organismos supranacionales, cubre dicho hueco. ¿Por qué no se hace es una más de las cuestiones sin respuesta del sistema educativo? Y en otros vídeos hemos abogado por la cuantificación como instrumento para el diagnóstico, pero ante la falta de datos públicos todos nos lanzamos a comentar lo que hay, venga de donde venga. Así que, dado que tenemos datos, vamos a ello. Comencemos por el informe PISA, pero antes de entrar en los resultados conviene echarle un vistazo a qué es lo que se examina. Para eso vamos a centrarnos en las pruebas de evaluación de cuarto curso de educación secundaria, que implica alumnos de 15 a 16 años, y a las pruebas del año 2018-19, que son las últimas de acceso libre. Para empezar, esta prueba no mide el nivel lingüístico global de los alumnos, sino principalmente su competencia lectora. Es decir, el informe PISA solo evalúa una de las 4 grandes competencias lingüísticas, que son expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Por lo tanto, esta prueba no mide la capacidad lingüística de nuestros estudiantes, sino tan solo una parte de ella. Y no por casualidad la que es más fácil de evaluar. Los resultados de esta prueba deberían hacernos suponer una hipótesis a peor. Los resultados de una hipotética prueba de expresión escrita, por ejemplo, habrían arrojado unos datos mucho más preocupantes. Esta prueba consta de 3 textos de dificultad variable, 2 de ellos de tipo expositivo-argumentativo y el tercero algo más complejo de tipo literario. Quedan excluidos textos más técnicos como instrucciones o contratos o textos literarios más complejos como poemas. El primero de ellos, que es el que tenemos en pantalla, es una especie de esquema con varios puntos ligeramente desarrollados que ofrece escasa o nula dificultad de comprensión. Este texto se evalúa con las preguntas que figuran a continuación. Como se puede observar, se trata de preguntas tipo test o de preguntas que requieren de un desarrollo mínimo. Aquí vemos las tristemente famosas preguntas semi-elaboradas de la difunta prueba de madurez del Ministerio. La preferencia por este tipo de preguntas posiblemente se deba a que permiten una corrección automática de tipo industrial, se nota aquí el plumero a la OCDE, y a que se puede llevar a cabo con relativamente poco personal contratado. Es de esperar, una vez más, que si las preguntas hubieran sido de desarrollo, los resultados del informe habrían sido inferiores. Fijémonos ahora en el grado de dificultad de las preguntas. Como comprobamos con el Gaokao chino, aun con preguntas tipo test, se puede realizar un examen complicado,
pero no es este el caso. De hecho, algunas de las preguntas se podrían contestar sin siquiera haber leído el texto, porque ya la formulación de las opciones nos está indicando de una forma más o menos explícita qué es correcto o incorrecto. En el texto ese es el caso de la pregunta 4, que por lógica excluye las opciones A, B y D, o de la pregunta 2. Pero vayamos ahora al texto más complicado del examen, creo que una versión simplificada de una de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna, que ocupa unas 30 líneas. Seguimos con el modelo industrial. Es un fragmento bastante más formal y con un léxico avanzado. Para responder a las preguntas hay que conocer al menos quién fue Gustavo Adolfo Bécquer, pero una vez situado, preguntas como la 11 y la 12 excluyen varias de sus opciones de forma prácticamente automática. En otros momentos del examen se hacen preguntas de sintaxis y de morfología básica que añaden un plus de dificultad, suponemos que para discriminar a los alumnos excelentes. Queremos decir con esto que excepto este fragmento, ni las preguntas ni los otros textos revisten una excesiva dificultad, y esto es muy relevante para decidir qué significa en PISA haber obtenido un resultado excelente o un resultado deficiente, ya que la deficiencia que supone no comprender estos textos queda demostrada con esta prueba, pero la excelencia también sobre esta base no queda contrastada. Así que los alumnos con pobre desempeño son indudables, pero la decisión sobre los buenos resultados de los buenos estudiantes se debería poner en entredicho. Dicho esto, pasemos a evaluar propiamente los resultados. Antes de empezar esta sección, recordemos una vez más que nuestro comentario se limita únicamente a la prueba de lectura y que nos centramos en la última franja de edad evaluada, la de los estudiantes que tienen entre 15 y 16 años. PISA presenta sus resultados en una serie de gráficos que permiten una visualización muy clara de los datos. El primero de ellos informa sobre la distribución de países en función de sus resultados. Aquí se puede observar una distribución en forma de S en cuyo centro hay varios países alineados, entre ellos España. Obsérvese que la curva es más estrecha en la parte alta que en la parte baja, lo que quiere decir que las diferencias por arriba son menos acusadas que por abajo, o dicho de otra manera que los países por debajo de la media se alejan en mayor proporción de esta, 95 puntos, que los que están por encima, 40 puntos. Cuando esta ordenación se aplica a las comunidades autónomas españolas, se observa más o menos la misma distribución, con la única peculiaridad de que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla obtienen unos resultados muy inferiores a los del resto del país. El que la media española esté en 474 puntos no se entiende sumando estos resultados. 478 sin las ciudades autónomas, 470 con ellas, lo que parece indicar que los datos de Ceuta y Melilla se han promediado de alguna manera. Sorprende que un dato tan evidente haya pasado desapercibido a la opinión pública, aunque resulta evidente, creo, para cualquier miembro de la comunidad educativa. Si el debate público no estuviera tan mediatizado, tal vez nos estaríamos preguntando qué pasa en estas dos ciudades, qué condiciones están provocando una diferencia tan acusada y cómo se podría mejorar esta situación. Pero estos desequilibrios regionales nos van a ofrecer más sorpresas a medida que comentemos otros resultados. Pasemos ahora a la siguiente figura que mide en qué grupo están los alumnos en función de su comprensión lectora. Para entenderlo hay que saber que PISA divide a los alumnos en 6 grupos en función de su competencia, del 1, menor competencia lectora, al 6, mayor competencia lectora. Si bien no deja de ser significativo que el grupo 1 sea el único que se subdivide en 1A, 1B y menos de 1B. Según el informe, cito textualmente, se considera que el alumnado de los niveles 1A, 1B, 1C y menos de 1C no alcanza el nivel mínimo de competencia lectora para jóvenes de 16 años. El nivel 1C y menos de 1C el nivel menos de 1C no está en la gráfica. Esto significa que el estudio distingue en realidad 8 grupos, y de estos 3 marcan nivel de no competencia lectora. Volveremos sobre esto. La figura 222A está ordenada por la proporción de estudiantes que sobresalen, es decir, que están en la cola derecha de la distribución. En este sentido, resulta muy llamativo el escaso número de alumnos en el rango 6, es decir, en el rango de excelencia, y también el escaso peso de los alumnos en el rango 5, lo que se puede observar viendo las columnas en verde a medida que descendemos por la tabla. Esto quiere decir que esta distribución, que debería seguir el patrón de una distribución normal, no es simétrica. Hay muchos más alumnos que tienen un desempeño pobre o muy pobre en sus pruebas de lectura que estudiantes buenos con desempeño alto, lo que resulta más evidente aún cuando nos movemos del grupo de excelencia a los grupos de insuficiencia lectora, que aparecen reflejados en la figura 223. Se trata de los datos relativos a España y aquí los alumnos están ordenados a partir del número de peores resultados. Es decir, lo que se resalta es el número de alumnos en las cohortes 1 y 2, en marrón. Puede apreciarse que el grupo formado por la unión de estas cohortes supera en algunos casos el 50%, como en Ceuta y Melilla,
lo que de nuevo tendría que hacernos pensar muy seriamente, y me gustaría destacar aquí los malos resultados de Cataluña, por tratarse de una región tradicionalmente rica, innovadora y vanguardista en cuestiones sociales y culturales. De este dato se han hecho eco muchos profesores que trabajan en Cataluña por redes sociales, con poca sorpresa, todo hay que decirlo. A partir de estos datos resulta inevitable pensar en las posibles causas de esta distribución. Intentaremos apuntar algunas en el comentario a las siguientes figuras, pero me gustaría señalar, 1, que hay varios factores implicados en distintos niveles, y 2, que únicamente con los datos de este informe no es posible llegar a certezas definitivas. La única conclusión evidente es que hacen falta más y más detallados informes para poder destrenzar las diversas causas que producen los datos que estudiamos. El siguiente punto, y para mí el más interesante, viene con los siguientes gráficos que muestran la comparación entre los datos de 2012 y los de 2022. Cuando estos datos no están desagregados, es decir, se consideran en conjunto para todos los países de la OCDE, lo que se aprecia es un descenso continuado en los promedios para la prueba de lectura de todos los países, tanto si se tiene en cuenta solo España como si se miden en conjunto los países de la Unión Europea o los de la OCDE. Pero lo más relevante viene cuando esos datos se desagregan por países, ya que la diferencia en todos menos 3 es negativa, lo que equivale a decir que en 10 años se ha perdido competencia lectora. En esta clasificación España obtiene una discreta pérdida de 14 puntos, alrededor de un 3% del total, pero destaca el resultado negativo de países como Alemania, Francia o Holanda, que pierden respectivamente 29, 32 y 52 puntos, lo que representa en el caso de Holanda más de un 10% de la media inicial. ¿Qué nos indican estos datos? Que todos los países de la OCDE van en la misma dirección, es decir, hacia abajo. Bueno, todos no, tenemos la pequeña aldea gala de los 3 países que mejoran su producción, entre ellos sospechosos habituales como Japón. Pero si todos van en la misma dirección, ¿qué pueden tener en común Portugal, Turquía o Islandia? Esta es una buena pregunta que no se puede responder de manera apresurada. Pero dadas las diferencias de población, nivel de ingresos, inversión en educación y composición social, se me ocurren 2 candidatos. O bien el efecto pandemia o el tipo de política educativa que se ha estado implantando en todos estos países. Cuando estos datos se llevan a España, el resultado es similar. Y aquí sí que resulta poderosamente llamativo el resultado de Cataluña, que se sitúa a la cola de todas las comunidades autónomas. Pero más significativo aún es que vaya precedida de País Vasco y Navarra, comunidades todas con altos estándares económicos. Estamos tan acostumbrados a correlacionar economía con educación que estos datos llaman poderosamente la atención. ¿Cuáles podrían ser las causas? Podríamos dar algunos de los siguientes factores que no son mutuamente excluyentes. En primer lugar, podríamos pensar que al ser Cataluña, País Vasco y Navarra comunidades bilingües, fuese este un factor determinante, pero cuando se observan los resultados de Baleares, Galicia y la Comunidad Valenciana, se aprecia que el bilingüismo no puede ser la única causa. Un segundo elemento podría ser geográfico. La vertiente mediterránea concentra la mayor parte de la población de España, así que la presión demográfica podía explicar los malos resultados de Cataluña, pero no los de Navarra. Y algo parecido ocurre con la inmigración. Cataluña es región receptora de migrantes, pero también lo son Canarias o Madrid, y los resultados PISA son diferentes en los 3 casos. Un último factor sería la política educativa. De hecho, si atendemos al clamor de los profesores de Cataluña en las redes sociales, este sería el elemento más significativo para explicar los resultados, si bien esto no se puede demostrar únicamente con los datos de lectura de PISA. Resulta pues evidente que estos resultados piden más investigación y más cuantificación para estimar el peso de cada uno de estos factores en los resultados finales. Creemos que PISA prueba una vez más que tener datos parciales no es en sí un inconveniente, sino una llamada para completarlos con nuevas investigaciones más y mejor orientadas. Supongo que habréis observado que he excluido en el gráfico anterior el peso de la pandemia. Creo que este dato se aprecia mejor en los siguientes gráficos que presentan los mismos datos solo que centrados en los últimos 4 años. Aquí se puede observar que la diferencia en la pérdida de competencia lectora se acelera. Alemania ha perdido 18 de sus 32 puntos entre 2018 y 2022 y Finlandia, que me parece el caso más radical, ha perdido 30 de sus 34 puntos. Medido en otro tipo de gráfica, este tipo nos da una línea descendente progresivamente más acusada a medida que pasan los años, como nos demuestra la propia OCDE. Si esta caída se debiera tan solo al efecto pandemia, cabría decir que los datos de España nos llevarían al optimismo, puesto que no se aprecia un descenso más significativo en estos últimos 4 años que en el conjunto más amplio de una década. Esto parece indicar que el sistema educativo español habría superado con éxito la crisis educativa y los efectos de la pandemia, y que habría evitado con el esfuerzo de sus miembros la caída que se ve en otros países. Este es otro de los datos que no he visto resaltado en las noticias de los medios de comunicación, pero que me parece relevante, y coherente además con nuestra respuesta ante las crisis, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad o de la seguridad.
en el caso de la pandemia. La cuantificación del efecto pandemia es bastante más compleja de lo que reflejan estos comentarios. Solo por poner un ejemplo, habrá que prestar atención en el siguiente PISA al desarrollo de las cohortes de 8 y 12 años en 2022 y a su evolución en el 2025-2026. Si la pandemia es el causante del descenso, los resultados deberían mejorar dentro de 4 años. Este estudio longitudinal me parece imprescindible para ver la continuidad o la desaparición de ciertos factores en el desempeño de nuestros estudiantes, si bien esta evolución temporal no se suele tener tanto en cuenta como la fotografía del instante en que se produce cada PISA. Pero en España estos datos no se pueden valorar sin otra variable oculta, para mí de enorme interés: el impacto de las políticas educativas en el sistema español. La LOMLOE comenzó su implantación en el curso 2022-2023, por lo que este informe no mide su efecto. El descenso desde 2012 habrá que achacárselo a las leyes educativas anteriores, que no hablaban precisamente de aprender listas de Reyes Godos. Si lo que tememos es cierto, el próximo PISA, para el que la LOMLOE estará plenamente operativa, va a arrojar un descenso en los niveles de lectura mayor del que se observa hasta ahora, lo que se traducirá en una pendiente descendente más acusada que la actual. Ojalá me equivoque. La respuesta en 4 años. Política educativa global, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Política educativa nacional, efecto de las sucesivas leyes de educación, y crisis globales, efecto pandemia, me parecen las 3 causas principales de esta sostenida y persistente decadencia educativa en Occidente, que podemos vislumbrar solo a partir de los datos de lectura de unos textos sobre los que se realizan unas preguntas parciales. De estos 3 factores, son los 2 primeros los que para mí resultan más relevantes a medio y largo plazo, y es en ellos en los que se deberían centrar los esfuerzos explicativos. Mi interpretación ha procurado ceñirse a los resultados, pero es cierto que a medida que nos elevamos en las conclusiones, nos lanzamos a un terreno más especulativo. Espero que los que discrepéis de mi interpretación compartáis la necesidad de profundizar en el análisis para separar los factores que provocan tales resultados, así como para cuantificar sus efectos. Esta tarea no nos compete ya a nosotros como individuos, sino a las autoridades educativas autonómicas y nacionales, en un trabajo público y abierto para que no tengamos que depender de los informes producidos por entidades no educativas y supranacionales, cuyos intereses desbordan los del ámbito educativo. Si habéis llegado hasta el final de este largo vídeo, os agradezco vuestra atención. Volveremos con más informes en breve. Muchas gracias y hasta pronto.